Hermano, buenos días, Dios los bendiga. Un día más en el cual vamos a meditar la palabra del Señor y vamos a iniciar orando para entregar a Dios ese tiempo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de bendición que tú nos das, por ese tiempo de meditación en tu palabra. Te pedimos que hables en nuestro corazón y que tu palabra, Dios, pueda traer vida a nuestros corazones. Bendice a cada hermano que ya está conectado y puedas hablar también nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El TCD del día de hoy se titula Llamados para heredar bendición. Dice la palabra del Señor: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. La primera parte de este pasaje está hablando al matrimonio, pero no está hablando el apóstol Pedro a un matrimonio de creyentes, sino que está hablando a estos matrimonios en los cuales de pronto la mujer, la esposa, llega a los pies de Cristo y el esposo no. Y es interesante lo que dice Pedro acá, ¿no? En vez de decirle, bueno, como no sigue él también la misma fe que tú, entonces sepárate. Lo que Pedro más bien recomienda es todo lo contrario. Dice, más bien, dice, sujétense a vuestros maridos. Es increíble la forma como dice Pedro esto, ¿no? Porque quizás alguien podría decir, sí, pero mi esposo dice que no vaya a la iglesia. Entonces revélate, ¿no? Primero es Dios, ¿no? Puede haber un consejo de esta naturaleza, pero hay que ser sabio, ¿no? Pedro dice acá, sujétate a tu marido. Y está hablando a mujeres creyentes. O sea, son mujeres que la verdad sí es complicado, ¿no? Cuando una mujer tiene una fe en Dios, va a la iglesia, sirve a Dios, pero quizás su esposo no lo hace. Pero Pedro dice no. Si uno quiere ganar a ese esposo para Cristo, dice, y acá dice Pedro, más que sean ganados por palabras, ¿no? Sino por su conducta, ¿no? Lo que más va a impactar el corazón del marido, en este caso de los esposos que no tienen a Jesús en su corazón, no son las palabras de la esposa, no son las palabras que le dicen, mira, la Biblia dice así, dice lo otro. Lo que más va a impactar el corazón del cónyuge que no es creyente, y creo que también aplica en caso que sea el esposo el creyente, la conducta, ¿no? La conducta, más que la palabra. Si eso se hace de esa manera, entonces ellos van a ser impactados por el Evangelio. Porque el Evangelio básicamente es vivir lo que la Biblia dice, seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Y en el matrimonio es donde de pronto a veces es más fácil llevar el Evangelio en la iglesia, en gente no creyente, pero ya en la familia, en el matrimonio, donde realmente uno tiene que sacar pues que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces el consejo de Pedro es muy importante, ¿no? La sujeción en este caso. Y es interesante que Pedro habla de sujeción, ¿no? Y se lo dice a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, quizás en ese tiempo, y quizás también en ese tiempo, las mujeres tienden quizás a no sujetarse, ¿no? Entonces, pero lo que dice es no, sujeta. Y bueno, la Biblia es un poco, quizás podemos decirlo, contracorriente en estos movimientos que hoy en día hay, ¿no? Si uno analiza la palabra de Dios, la palabra siempre levanta a la mujer. Dios siempre levanta a la mujer. Jesucristo mismo siempre levantó la figura de las mujeres. Nunca las olvidó, nunca las subió. Siempre tuvo una atención. La fe cristiana, si uno hace caso a lo que
la Biblia nos enseña, y más adelante lo vamos a leer, es una fe que trata y considera mucho a la mujer, ¿no? Luego en el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí Pedro está recomendando también, ¿no?, hablando a las mujeres, que lo que más adorno que ellas tienen que ponerse es no tanto las joyas, los peinados, los vestidos caros, sino dice aquí el apóstol Pedro, el corazón, que es lo que a Dios dice es de gran estima para él. Entonces Pedro está aconsejando que las mujeres no se centren mucho en quizás verse con muchos atavíos encima, sino más que todo centrarse en lo interno, el corazón, que es lo que Dios realmente está buscando. Ahora, también podríamos ir al extremo en este caso, ¿no? A veces uno puede querer un legalismo, decir, bueno, como la palabra dice que no nos ataviemos, entonces no está bien que la mujer vaya a la peluquería, no está bien que la mujer por ahí se haga unos arreglos en el cabello, que se compre una cadenita, unos aretes. Eso ya es caer un extremo, eso ya sería ir a ser un legalista. Pero el sentido de Pedro no es eso, el sentido de Pedro es más que todo mirar internamente. Si nuestro corazón está bien delante de Dios, eso es realmente lo que importa, más de lo que uno se pueda poner encima de nosotros, ¿no? Luego dice el apóstol, pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Bueno, si uno recuerda la palabra de Dios, por ejemplo, encontramos la vida de Débora. También encontramos, por ejemplo, la vida de Esther. Creo que lo que más resalta en las mujeres que la Biblia describe, no describe, bueno, en algunos sí menciona lo que es su belleza física, pero no describe mucho qué vestidos tenía, qué collares llevaba, qué anillos llevaba. Más que nada describe la conducta que ellas tenían, ¿no? En ese caso, en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer de ninguna amenaza. Entonces el apóstol Pedro remata la idea comparando, dice, a Sara, ¿no? ¿Cómo era Sara con Abraham? Cómo ella se conducía delante de su esposo, ¿no? Cuál era su manera de ser con él, cuando de pronto Abraham tenía una idea. La conducta de Sara realmente es digno también aquí de imitar, y es lo que Pedro está haciendo. Pero ahí termina el consejo a las mujeres, y luego Pedro empieza con nosotros los varones. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces escuchamos, no, que el cristianismo denigra a la mujer porque le exige ser sujeta al varón y esas cosas, y un montón de cosas más que ustedes ya saben que se dicen. Pero si uno lee la palabra de Dios, miren lo que dice el versículo 7. Dice, tenemos que tratar sabiamente, vivir sabiamente los varones con nuestras esposas, y luego dice, dando honor a la mujer. Dando honor, es bien interesante ese pasaje. Y como al principio Pedro le habla a las esposas sobre la sujeción, ahora Pedro les habla a los esposos acerca del trato. ¿Por qué? Porque quizás también en un sentido los varones quizás tenemos que recordar eso también constantemente. ¿Cuál es la manera como Dios me pide que yo trate a mi esposa? ¿Cuál es la manera como Dios pide que yo mire a mi esposa? Porque ella no es menos delante de los ojos de Dios que yo. Pedro dice, ellas también son coherederas de la gracia de la vida.
En otras palabras, delante de Dios los dos somos iguales, los dos tenemos la misma capacidad, los dos tenemos el mismo plan de Dios para nuestras vidas. Dios no solamente está llamando varones, también está llamando mujeres, y Pedro dice como vaso frágil, ¿no es cierto? Luego dice el versículo 8, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. ¿Cuánto dicen amén, no? Sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. Pero empieza a dar unas ciertas conductas que como creyentes tenemos que imitar. Pero ¿cuál es la razón de por qué tenemos que hacerlo? Y Pedro no lo dice por un temor. A veces uno dice, bueno, es que si no te portas bien, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Y quizás alguien de acá que me está escuchando llegó a los pies de Jesús cuando le dijeron, te vas a ir al infierno, que no, tampoco es mentira. Pero Pedro dice, más que empezar en eso, dice, sabiendo que somos llamados a heredar bendición. O sea, ¿por qué debo comportarme de esta manera? Porque he sido llamado a heredar bendición, ¿no? ¿Por qué debo ser sabio? ¿Por qué debo sentir lo mismo que los demás hermanos? ¿Por qué no debo ser belicoso? ¿Por qué no debo ser peleandero, sino compasivo, misericordioso? ¿Por qué? Porque he sido llamado a heredar bendición. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Luego dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Justo lo que hablaba también Santiago, ¿no? Una pequeña parte del cuerpo puede traer mucha maldición o mucha bendición, ¿no? Refrenar la lengua, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la manera de refrenar la lengua? Pues impidiendo que nuestras palabras sean dañinas, sean hirientes, ¿no? Y no engañando. Luego dice la palabra del versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. El consejo de Pedro es, bueno, aquí está el camino, ¿no? Tenemos dos caminos, el bien y el mal. Lo que él dice es, apartémonos del camino del mal, sigamos el camino del bien, busquemos la paz y sigamos por ese rumbo. Amén. Como que Pedro la pone bien facilita, ¿no? O sea, es sencillo, dice Pedro, solamente dejen el mal camino, vayan al camino del bien, busquen la paz y sigan la paz. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Y para terminar, el versículo 12 dice la palabra del Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando a veces, bueno, los ojos de Dios están sobre todo el mundo, definitivamente, ¿no? Están para justos e injustos, pero la diferencia está en la manera como yo percibo esa mirada de Dios. Cuando yo estoy de pronto andando mal, pues yo percibo esa mirada con cierto temor, percibo esa mirada con cierto juicio, percibo esa mirada con un poco de vergüenza. Pero dice el apóstol Pedro que el Señor, sus ojos están sobre mí. Y cuando yo llego a los pies del Señor, pues esa percepción cambia. Yo sé que Dios me está mirando y eso me da confianza. Yo sé que Dios me está mirando y eso me da esperanza de que Él escucha mis oraciones. Y cuando uno llega pues a buscar de Dios, Él está mirando como yo estoy buscándole, está escuchando también mis oraciones, porque la Biblia también dice que sus oídos están atentos a mis oraciones. Pero, dice un pasaje ya para terminar, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, centrémonos en esto, ¿no? El Señor, sus ojos y sus oídos están atentos a lo que yo hago. Amén. Y eso debería ser una bendición para nosotros, más que sentirnos cohibidos, mal, más bien tiene que ser una motivación para nuestras vidas. Que el Señor está con nosotros y que hemos sido llamados a heredar bendición.
vamos a tener ese tiempo orando y meditando mucho en esta palabra del día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por las promesas que nos das, gracias por cada consejo, cada sabiduría que podemos encontrar en tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos, bendice mi vida, bendice, Padre Santo, cada iglesia, cada siervo tuyo, que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos ver también tu gloria, podamos ver tu mano y podamos experimentar, Señor, esa bendición, porque hemos sido llamados, como dice tu palabra, a recibir una buena herencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones.